Y quisiera que me acompañaran esta tarde y buscáramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 24. Jeremías 9, 24. Bueno, vamos a leer el 23 también, 23 y 24. Y dice de esta manera: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué está Jeremías, el profeta, escribiendo específicamente de estas tres áreas? Sabiduría, valentía y riquezas. Generalmente este mundo tiende a valorar todo aquello que le dé identidad, que lo haga verse fuerte, que lo haga verse respetable delante de los demás. Y viene Dios en su palabra y nos dice: no encuentres alabanza en ti mismo, para ti mismo, por la sabiduría. ¿Por qué dice Dios esto? Porque todo lo bueno viene de Dios. Y si hay sabiduría en mí, ¿cómo puedo yo alabarme a mí misma si esa sabiduría es en sí un regalo de Dios para nosotros? Es Él el que inviste de toda inteligencia, de toda capacidad, de toda habilidad. Por lo tanto, ¿qué hay para jactarme de eso si no es más que un regalo de Dios? Recuerdo hace muchos años, mis hijos todavía estaban en primaria y me tocaba ir a recoger los libros al colegio o a la escuela. Y yo tenía un discipulado justo muy cercano a la hora que había asignado para recoger los libros. Dije, voy a dejar 45 minutos para recoger los libros, 15 minutos para movilizarme, y tenía ya cuadriculado mis tiempos, ¿verdad?, para poder llegar al discipulado. Cuando llego a la escuela había una persona frente a mí y dije, ay, qué bueno, no hay fila larga, voy a poder recoger los libros rápido. Entonces estaba la señora que estaba dando los libros, agarra la lista, ¿verdad?, de los libros que la mamá iba a recoger y dice, estudios sociales, se va, saca el libro de estudios sociales, se lo da, matemáticas, se va de regreso, y así hizo los 16 libros que iba a recoger la mamá. Cuando iba por el 10º, ya llevaba más de media hora yendo al mismo lugar donde estaban todos los libros y llevando uno por uno. Entonces yo estoy ahí haciendo fila y diciendo, esto no puede ser cierto. O sea, es tan fácil como llevarse la lista, ver, a ver, 16 libros, ¿cuáles? Los pongo juntos y en 5 minutos terminé, entrego los libros y ya sigue el siguiente, ¿no? Y como yo era la siguiente, me afectaba directamente, porque no tenía otro día en la semana espacio para recoger los libros. Entonces me tuve que ir, porque no, si me quedo a esperar, se echa otra media hora en los que siguen y ya no llegó tiempo al discipulado. Entonces yo iba saliendo de la escuela muy molesta. O sea, 2 dedos de frente, Señor, es lo que toma, ¿verdad?, para haber entregado esos libros rápido y a tiempo, y yo hubiera logrado cumplir pues lo que con mi horario y mi esquema que tenía de programación, y ya me salía del tema de los libros. Ahora tengo que ver qué día hago espacio para poder venir, y bueno, yo era un rollo, pero era una molestia con la señora que estaba repartiendo los libros, porque tomaba 2 dedos de frente, ¿no? O sea, ¿qué decimos con eso? ¿Le falta inteligencia o no? Porque eso es lo que queremos decir. Entonces iba yo molesta diciéndole a Dios todo, y Él me interrumpe, el Espíritu Santo, me dice, Cristi, ¿sabes que tu lógica, la lógica que tú tienes que te permite actuar de una manera efectiva, ahorrar tiempo, etcétera, 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 esa yo te la di a causa del llamado que tú tienes?
porque yo te diseñé con un llamado específico. Y sabía que te iba a tocar abrir camino para la mujer en tu nación. Sabía que te iba a tocar picar piedra. Y sabía que te iba a tocar hacerlo sola al principio. Entonces yo te equipé de ciertas capacidades y habilidades para que pudieses cumplir con mi llamado. Y eso es un beneficio para tu vida natural, porque en tu vida natural te ayuda para muchas cosas. Pero es como cuando llegas a una empresa a puesto de presidente y te dan coche. Y ese coche lo utilizas para tu familia, lo utilizas el fin de semana, pero no es tuyo. Entonces no te jactas del coche porque no es tuyo. Es un beneficio que te dan. Entonces Dios me estaba diciendo, yo he repartido diferentes inteligencias de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a ese llamado que tienen y a ese propósito que tienen. Entonces lo que tú tienes, yo te lo he regalado por el llamado. Ay, mire, cuando el Señor empezó a hablarme, empecé por supuesto a arrepentirme de cómo había yo criticado a esta señora y juzgado a esta señora por no pensar como yo pienso, por no hacer las cosas como yo las haría, por tratar de exigirle que tenga mi lógica cuando Dios le dio otras áreas que posiblemente yo no tengo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estas capacidades, cuando hablamos de esta sabiduría, cuando hablamos de esta inteligencia, Dios nos está diciendo, no hay de qué jactarse, porque todo es un regalo que yo te he dado. Todo es un regalo que yo te he dado. Yo siempre le digo a las personas que soy miedosa y la gente no me cree, pero yo vivo de valentía prestada, que es la de Dios. Él me hace ser valiente. Él me ha hecho atreverme a hacer cosas que en mi vida yo hubiese hecho. Recuerdo cuando me dijo, vas a hacer el primer evento para mujeres en El Salvador. A mí me temblaba todo. Yo decía, ¿cómo voy a hacer eso, Señor, si nadie me conoce? Y mi mamá ni iba a ir porque no es ni cristiana. Entonces, ¿quién va a llegar? Si no soy una persona que tiene un renombre donde digan Cristina Escoto, nadie me conocía. Y luego yo había visualizado, porque me dijo quiero que sea grande, y yo visualicé en un hotel y decir que voy a ir a alquilar el salón más grande del hotel que está aquí en la capital, ¿no? Que tenía capacidad para 1,000 personas. Y aún así yo decía, Dios mío, en la iglesia habrán 50 mujeres. ¿De dónde voy a sacar las 950 restantes? Y había un miedo en mí, pero Dios me estaba diciendo, hazlo. Y en eso yo nunca reservaba el hotel. Pasa una semana y ese día le digo al Señor, te prometo que hoy al salir de este tiempo contigo, yo voy y reservo el hotel. Y justo ahí me dice el Espíritu Santo, es que no quiero que lo hagas en el hotel. Quiero que lo hagas en un anfiteatro. Y cuando me dijo el anfiteatro, en ese lugar cabían 7,000 personas. Y yo estaba muriéndome de dónde iba a sacar 950, si es que todas las mujeres de la iglesia iban, porque no todas van, ¿cierto? Y cuando me dio esa noticia, no, yo sentí que me daba un infarto en ese momento. Y empezó a darme instrucciones y me dijo, va a ser gratuito, no vas a cobrar transporte, les vas a dar alimento y el material de las enseñanzas se los vas a dar gratuito. Yo dije, ¿esto es en serio? O sea, tú me estás llamando a que haga un evento para mujeres interdenominacional de todas las iglesias cristianas evangélicas de las diferentes denominaciones, donde unas no se hablan porque una usa manto en la cabeza, ¿verdad? La otra no usa pantalones y la otra sí usa pantalones, la otra usa aretes largos y eso ya es pecado. Y no se pueden unir entre sí porque el enemigo ha metido ideas humanas causando división. Quieres que las una y quieres que todo sea gratuito y que las traiga de todo el país y que sean 7,000 mujeres. O sea, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste eso antes que te dijera sí? ¿Verdad? El evento costaba $100,000, que es $1,000,000 o
$1,700,000. Eso costaba el evento y yo habré tenido 50 pesos disponibles para el evento. 1,700,000. ¿De dónde yo iba a sacar 1,700,000? La iglesia que pastoreaba en esa época eran 200 personas. ¿De dónde? Y solo saber que eran 7,000, o sea, ¿cómo? Y Dios me dio una estrategia y empecé a caminar en ella, y cada vez que yo anunciaba el evento es gratuito, me temblaban las piernas y me decía a mí misma: ¿qué estás diciendo, Cristina? ¿Por qué lo estás haciendo público? ¿Por qué le estás diciendo a la gente que va a ser gratuito? ¿Cómo vas a hacer después? Te vas a ir presa de la deuda con la que vas a quedar. Imagínense movilizar a 7,000 mujeres de toda la nación para obviamente adorar a Dios, pero tú financiándolo sin tener el dinero. Y luego me llama Dios a unir a estas mujeres con mis fachas, ¿no? De que no, pues no era nada cristiana, porque no usaba manto, porque no usaba falda larga, porque sí uso aretes, porque me maquillo. ¿Me explico? ¿Cómo van a recibir el mensaje de mí? ¿Cómo van a recibir de mí la invitación? Lo único que te puedo decir es que yo caminé con miedo todos esos meses, sostenida en la valentía de Dios. Me temblaba todo, pero me agarraba de la valentía de Dios. Entonces por eso Dios dice: no te jactes si eres valiente, porque soy yo el que te está dando esa fuerza, esa capacidad, esa valentía. Soy yo. Cuando en ese lugar habían 6,700 mujeres, yo lloraba, pero en ningún momento hubo un pensamiento que dijera: Cristi lo hizo. Sabía 100% que no había posibilidad humana de que yo, Cristina, lograra eso. Sabía que era un milagro de Dios. Sabía que había temblado todo el camino. Sabía que había tenido miedo, pero me había agarrado de Él. Me había agarrado del que te sostiene. Me había agarrado del que te da valentía. Y Él me había dado la fuerza para avanzar cada día. Y cuando vi el milagro hecho, solo lloraba postrada en la presencia de Dios, porque esta imagen de lo que estaba sucediendo ese día, Dios me la había mostrado a mí 7 años antes. Y cuando yo la vi en visión dije: nah, ¿cómo voy a estar yo un día predicando así? Cuando la iglesia apenas tenía 70 y pico de personas. ¿Me explico? Y tú dices: comí frijoles y me hicieron daño, ¿no? Pero te das cuenta que no hay nada de qué jactarse, porque es Él en ti. Y eso provoca conocer áreas de Dios que solo las conoces cuando te atreves a acercarte y agarrarte de Él y avanzar a través de sus fuerzas. Y eso sí es riqueza, porque te deja una huella eterna en tu corazón que te marca para siempre. Y luego dice: y no te jactes en el dinero. Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque el dinero va y viene y no define si eres bendecido o no por Dios. No define si eres inteligente o no. No define si eres exitoso o no. ¿O usted piensa que Pablo no fue exitoso? ¿Habrá sido Pablo un fracasado? No los escucho. Pero vivió escasez, no tenía que comer por momentos. No tenía que comer, pero era exitoso. ¿Y a dónde estaba su identidad? ¿A dónde estaba ese entendimiento del hombre que él era? En el Dios que lo sostenía, en el Dios que lo había llamado, en el Dios que le reveló el reino de los cielos y le dice: mira, todo lo que hay en la tierra es pobreza comparado a lo que yo tengo para ti en el Espíritu. Todo lo que hay en la tierra es pobreza comparado a lo que yo tengo para ti en el Espíritu. Yo les he contado mi historia cantidad de veces, y hubo un momento donde yo no tenía los 10 pesos para comprarme una Coca-Cola. No tenía, no podía hacerlo. Pero yo tenía éxito porque estaba sostenida por Dios.
Me tocó andar en camión en esa época, la Cristi en camión. Ay. Y tenía 3 negocios, 2 que estaban arruinándome y uno que sostenía los 3. Y entonces me tocaba ir a un negocio que en camión hacía 1:30. ¿Y sabe qué hacía en ese tiempo? Estar con Él. Me deleitaba con Dios. Tenía tiempos espectaculares. Se me olvidaba que estaba en camión y el sudor que me rodeaba. Porque mi país es tropical, es húmedo y caliente. Entonces imagínese, ¿verdad? La fragancia. Pero yo no me enteraba porque decidí que eran tiempos para estar con Él. En vez de estar pensando en lo que no tenía, empecé a agarrar lo que sí tenía y eran riquezas eternas. Por eso Dios dice, no te jactes si eres rico, porque eso no pesa en el cielo. Eso no da identidad al ser humano, porque entonces vas a depender de ser rico para sentir que vales, y el día que pienses que puedes perder tus riquezas, tu valor también se va contigo. Esas no son cosas donde tú tienes que poner valor a la vida. No debes de jactarte en aquello que no es eterno. Y entonces el versículo 24 viene y dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y ¿qué? Y conocerme, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, si el ser humano, el ego, todos tenemos ego. ¿Quién no tiene ego aquí? Levante su mano. Todos tenemos, pequeño o grande, tenemos ego, ¿sí? Yo me tengo que cuidar del ego. ¿Sabe por qué? Porque Dios me llamó para hablarle a usted de Él. Y debido a que me llamó a eso y a que hay una intimidad mía con Él, Él me da de sus riquezas. Y me permite mostrarte cosas. Yo a veces le digo al Señor, a ver, Señor, ¿cómo tú escogiste a una mujer? Porque ya tenía 24 años, que nunca había conocido lo que era el amor, para tú revelar tu amor a tu pueblo. Qué contradictorio. Alguien que no tenía idea de lo que era el amor. Dios la escogió para mostrar su amor. Y entonces, cuando el Señor me llama y cuando yo entiendo de esa intimidad con Él y empiezo a acumular esas riquezas en mi vida, empieza a transformarme, y usted me ve aquí parada y usted percibe al Espíritu Santo hablando a su vida o impactando su corazón o dándole algo que usted necesita, o digo una palabra que es justo la que usted necesitaba oír, o digo un ejemplo que no se me había ocurrido para la enseñanza, pero se me ocurre aquí en este momento y era justo lo que usted necesitaba, y usted al final del servicio se acerca y dice, Pastora Cristi, gracias, usted es una bendición, usted es esto, usted es lo otro. Yo ahí tengo que agarrar mi ego, porque no he sido yo, ha sido Dios. Y si yo me quedo con ese halago para Cristi, peligro, peligro, peligro. Y hubo una época cuando inicié a predicar, yo quería que la gente se me acercara a decirme cómo estuvo, porque necesitaba la validación para saber si estuvo bien. Pero hoy yo sé cómo estuvo, sin necesidad de que alguien me lo diga, porque el Espíritu Santo está hablando, diciendo, y esa es la única validación que necesito. Porque tengo que rendirle mi ego a Él todos los días de mi vida, porque estoy frente a personas que verán cosas maravillosas de Él, pero no de Cristi. Porque Cristina sin Dios da miedo, cae mal. No la invitara a usted ni al café. Y eso es importante entender. Entonces viene Dios, dice, pero yo sé
que hay un ego ahí que busca jactarse de algo, entonces te voy a dar la receta perfecta. ¿Sabes por qué es la receta perfecta para nuestro ego? Porque conocerlo a Él y entenderlo a Él provoca humildad en vez de jactancia. Entonces, si tienes necesidad de jactarte, Dios dice, yo te libro de ella conociéndome y entendiéndome. Pero el punto está en que Dios dice, quiero que me conozcas y me entiendas. ¿Cuántas veces conocemos de Dios por lo que hemos escuchado, por lo que se nos ha predicado, por lo que hemos leído en un libro, por lo que hemos leído en la palabra? Pero ¿lo conoces porque lo estás experimentando a Él? ¿Lo conoces porque tú en tu vida personal estás experimentando que Él es bueno, que Él es misericordioso? ¿Estás tú experimentando su fidelidad? ¿Estás tú experimentando su amor en tu vida? ¿Puedes tú hablarme de tus experiencias con Dios? No de lo que predicó fulano y sultano y mengano, no del libro de la fulana. No, de lo que tú vives con Él en tu intimidad, en tu tiempo a solas, en tu vida personal, en tu trabajo con Dios, en tu casa con Dios, en tu vida personal con Dios, en tu familia con Dios. Porque podemos decir, Él es grande en misericordia. Y por eso a mí me impacta la historia de Jonás. Porque Jonás sabía mucho de Dios. Había visto su poder, había visto su gracia, había visto su misericordia hacia todos aquellos que pecaban y se arrepentían. Jonás era profeta y Dios lo usó para dar palabra de juicio una y otra vez a los pueblos que se estaban apartando de Dios y vivían en pecado. Y entonces lo llevaba como profeta y anunciaba juicio, destrucción y muerte al pueblo. Y cada vez que Jonás anunciaba esa palabra profética, ¿acaso una palabra profética no debe de cumplirse? Sí, ¿verdad? Si viene de Dios, debe de cumplirse. ¿Y qué pasaba? Cuando Jonás daba esa palabra profética, la gente se arrepentía de corazón y se volvían a Dios. Y Dios es misericordioso y perdonador. Entonces, en vez de haber juicio, ¿qué había? Misericordia. Y Jonás se sentía humillado y avergonzado, porque Dios lo ponía en situaciones donde el que quedaba mal era Jonás y Dios quedaba bien. Me dices que los vas a matar y los perdonas. No te entiendo. ¿Para qué me envías entonces? Si tu plan era perdonar y yo quería fuego. ¿Verdad? Muchos se han aprendido el versículo, mía es la venganza, dice el Señor. Y ahí tendrán su enemiguito y dicen, Señor, me acuerdo de tu palabra en este momento. Tuya es la venganza. ¿Y sabe cuál es la venganza de Dios? Salvar al alma de irse al infierno. Es bendecir, es sanar, es restaurar, es dar nueva vida, es levantar, es resucitar. Esa es su venganza. Así que cuando usted ora por su enemigo, que sea la venganza de Dios, prepárese para que vea a su enemigo bendecido. Ya no nos gustó, vea. Ya no va a orar esa oración. Y entonces Jonás estaba enojado con Dios. Muchas personas interpretaron el libro de Jonás, que fue como me lo enseñaron a mí, que él era rebelde y en su rebeldía estaba queriendo hacer su propia voluntad y no la de Dios. Pero Jonás lo que tenía era una herida tan profunda por no entender a Dios. Lo conocía porque había visto su poder, pero no lo entendía. Y Dios dice en Jeremías, conóceme y entiéndeme. ¿Por qué? Porque cuando tú oras,
Tuya es la venganza del Señor, y ves a tu enemigo prosperado, te enojas con Dios y dices: ¿cómo es posible, Señor? Yo viviendo en santidad, viviendo para ti, sirviendo en la iglesia, sirviendo en los congresos, ¿verdad? Dando diezmo, dando ofrenda, y a este malacate, o no sé cómo dicen acá, ¿verdad? A ese lo tienes bendecido, y a mí me acaban de despedir del trabajo. Y te enoja porque piensas que la venganza de Dios es un castigo severo, que aunque sea una cáscara de plátano encuentre y se deslice, se caiga y se quiebre la colita, ¿verdad? Porque aunque sea eso, pensamos, ¿no? O nos cuentan: tuvo un accidente automovilístico. Yes. No, está bien, Señor, pobrecito. Pero por dentro, yes. Porque estás enojado con la persona y piensas que Dios piensa así, porque te has adaptado a un concepto humano y no has estado entendiendo el corazón de Dios, que es un corazón de gracia y misericordia, que dio a su Hijo a morir. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Todos. Y todos son los que creen en Satanás y están haciendo ahorita culto a Satanás y adorándolo, ¿o no? Los narcotraficantes estarán en todos. Los de las pandillas que asesinan brutalmente y descuartizan a la gente entrarán en el todo. Es fuerte, ¿no es cierto? Su amor es sobre toda la creación y depende de nosotros aceptarlo. Pero muchas veces nos va a pasar la de Jonás. Querremos huir, porque Jonás lo que dijo fue: si Dios va para Nínive, yo me voy en dirección opuesta. Porque si Dios va a estar en Nínive, yo no quiero estar donde Dios está. Pobrecito Jonás, ¿verdad? No había entendido que Dios está en todo lugar, que no se podía esconder de Dios. Sin embargo, en su corazón decía: no quiero estar donde tú estás, porque estoy decepcionado de ti, porque me siento avergonzado por ti, porque no me siento respaldado por ti, porque me llamas y me haces pasar una y otra vez humillación delante de la gente, porque tú haces al final lo que te antoja y no lo que me mandas a decir. Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Jonás. Si Dios te mandara a decir algo, a decir una cosa, y hiciese Dios lo contrario, ¿cómo nos sentiríamos? Y entonces Dios dice: tengo que intervenir de una manera sobrenatural, porque no perderé a mi hijo. Ya no solo se trata de los de Nínive, se trata del corazón de mi hijo Jonás. Y quiero que Jonás venga a entenderme a mí. Usted sabe que Dios busca explicarse a usted simple y sencillamente para que lo entendamos. O sea, Dios, el Todopoderoso, se reduce a nuestro tamaño, se explica a sí mismo, porque Él desea que lo entendamos para que nunca nos apartemos de su presencia, para que siempre estemos cerca de su corazón. Ese es el amor de Dios. Entonces ya conocemos la historia de Jonás. Otra vez anuncia juicio y otra vez Dios perdona, pero él se sentó a una distancia de la ciudad a ver si esta vez Dios sí los mataba a todos, ¿verdad? Y mientras estaba esperando, Dios hizo milagrosamente que creciera una calabacera. Había un sol como el de ahorita, quizás más ardiente, y estaba quemando a Jonás y puso sombra sobre él. Y entonces Jonás empezó a sentirse un poco más calmado. Pero de repente Dios secó la calabacera. Así como la hizo crecer milagrosamente, la secó. Y Dios perdonó al pueblo porque escuchó su clamor de arrepentimiento. Y entonces Jonás dijo: estoy enojado hasta de muerte. Y le dice Dios, al principio dijo: estoy enojado. Y le dice Dios: ¿te parece cuerdo que te enojes por una calabacera que tú no sembraste, que tú no cuidaste, que tú no regaste, que tú no hiciste nada por ella?
¿Y por qué te enojas si todo lo hice yo? ¿Te parece cuerdo? Y todavía Jonás viene y le dice, estoy enojado hasta de muerte. O sea, no solo es cuerdo, es recuerdo. ¿Me explico? Él estaba seguro que lo que él sentía era lo correcto, era lo justo. Y entonces Dios se detiene para explicarse a Jonás y le dice, si tú te molestaste con esa calabacera por la cual no hiciste absolutamente nada, imagínate cómo me dolería a mí ver morir a miles si no les diera oportunidad para arrepentirse y tuvieran la vida que yo quiero que tengan, que es vida eterna. Porque esos miles nacieron del corazón de Dios. Nacieron del corazón de Dios. Pero a mí lo que me impacta es Dios haciendo todo eso. O sea, ¿usted entiende todo lo que Dios hizo para explicarse a Jonás? O sea, provocó una tormenta en el mar. Provocó una tormenta de la cual nadie podía librarse. Y la gente que iba en el barco sin conocer a Dios entendió que tenían, o sea, escucharon a Dios, que tenían que tirar a Jonás por la borda para que se calmara el mar. O sea, Dios le habló a gente que ni estaba buscando que le hablara. Y hizo que el mar hiciera un oleaje tremendo. ¿Por quién? Por uno. Y luego mandó lo que todos creemos que es una ballena, porque es el único pez grande que conocemos, ¿no? A que una ballena se lo tragase. ¿Y dónde tú ves amor de Dios ahí? No, estás viendo tormenta, estás viendo que te vas a morir, estás viendo que te tiran por la borda y eres el profeta de Dios. ¿Y dónde está el Dios, tu amado? El que dice que te ama con amor eterno. Y luego llega un pez, no para sacarte a flote, no, te traga. Imagínate lo que había en la panza de la ballena, suponiendo que fue una ballena. Pescado muerto, podrido, con los ácidos de la panza. No, yo no puedo ni pensar. Me da guácala. 3 días estuvo ahí. No era nada el sudor del Salvador en el camión. Todo por amor, pero para Jonás, Dios lo había abandonado. ¿Cuántos nos hemos sentido así? No me has respondido, Señor. ¿Para qué me has hecho este llamado si lo opuesto está pasando? Pero Dios está orquestando todo esto para tener un tiempo a solas con Jonás y poderse explicar a él, Juanita, y poderle decir, ¿sabes por qué hago todo esto? Porque te amo a ti tanto como a ellos, porque nacieron de mí. Y sabía que Jonás estaba tan enojado que lo único que lo iba a motivar era su orgullo para obedecer a Dios, no obediencia. Y dijo, está bien. Si así insistes con ballena, con acidez estomacal y todo lo que hay aquí adentro, pues voy a Nínive. Y a ver qué haces esta vez, a ver si hoy sí haces lo que me dices que vas a hacer. Se puso norteño como Dana. Dios escribiendo un libro que revela todo lo que mueve solo para llegar a tu corazón. ¿Conoces a ese Dios? ¿Estás entendiendo a ese Dios? Yo no sé si estás en una tormenta. Yo no sé si sientes que una ballena te tragó y está todo oscuro y todo huele mal y nada sale bien. Yo no sé si te tiraron por la borda para salvarse ellos. Yo no sé si Dios te dijo una palabra y lo que está sucediendo es lo opuesto. Pero lo que sí sé es que el Dios que yo conozco está buscándote para que tú
lo entiendas también. Para que tú descubras cuánto Él te ama. Yo sé que los procesos son incómodos. Yo sé que nos sentimos a veces morir, a veces queremos salir corriendo. Yo les he dicho que los primeros años de ministerio yo tiraba la toalla a cada rato. Y ahora tengo como 200 toallas porque recogía la que tiraba y Dios me daba otra toalla. Entonces, de tanto que renuncié, cantidad de toallas que tengo ahora. Hasta que aprendí y entendí su corazón. Y entendí que Él es el que me sostiene. Soy una pastora feliz. Y vaya que las noticias que caen a mis pies, de todo tipo de situaciones, de circunstancias, yo descanso en Él. Con respecto a la iglesia, y he aprendido a descansar en Él con respecto a mi vida, pero sigo aprendiendo. Pero Dios quiere revelarse a tu vida de tal manera que no haya tormenta, que no hayan personas que te tiren por la borda, que no haya ballena, que no haya nada que te convenza de lo contrario, porque tú lo has conocido y entendido de tal manera que sabes que saldrás de la ballena, que sabes que llegarás a tierra firme, que sabes que Él se sentará contigo, abrirá tus ojos, abrirá tu entendimiento y te llevará a un nuevo nivel de gloria. Eso es lo que Él tiene para ti. Eso es lo que Él tiene para ti. Que tú puedas sentirte amado en medio de la tormenta. Que tú puedas saber que el Todopoderoso está en control. Que tú eres su hijo y Él no te soltará ni te dejará jamás. Él irá contigo paso a paso y tiene un propósito, y es darte más de Él. Ese es nuestro Dios. Y entonces llegamos a Efesios capítulo 5, versículo 1, y dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? ¿Como hijos? Otra vez que no, hoy yo sé que quizás no desayunaron, pero bueno, intentémoslo. Como hijos amados. ¿Te sabes amado? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes rodeado por Dios? En tu matrimonio, en tus relaciones, con tus hijos, con las noticias, con las situaciones difíciles. ¿Usted cree que yo no me enfrento a situaciones difíciles? Ya quisiese yo que todo mi mar estuviera calmado, pero también hay tormentas. Pero en la tormenta está Él contigo. En la tormenta Él va a caminar sobre las aguas por ti. ¿O acaso nos dice la palabra que pasaremos por las aguas, pero no nos van a ahogar? Que pasaremos por el fuego. A ver, no dice que no vas a sentir calor, que no vas a sentir lo intenso del fuego. Dice que no te va a quemar. Ese es nuestro Dios. Y Dios dice: yo quiero que me imites, pero porque has descubierto cuán amado eres. Yo no quiero que me imites porque tienes miedo de mí. Yo no quiero que me imites porque quieres bendición de mí. Yo no quiero que me imites porque quieres que resuelva un problema que tú tienes. Yo no quiero que me imites porque tienes la obligación de obedecerme. No, yo quiero que me imites porque has descubierto cuán amado eres. Yo quiero que descubras mi amor, porque mi amor es el que te va a sostener todos los días aquí en la tierra. Mi amor es el que te va a saturar de vida. Mi amor te va a santificar. Mi amor te va a purificar. Mi amor te va a empoderar. Mi amor te va a revelar el reino de los cielos y te hará caminar como un gigante sobre la tierra, donde el enemigo tendrá que huir, porque tú estarás blindado por mi amor. Cuando descubrimos su amor por nosotros, en medio de nuestros pecados, de nuestras debilidades, cuando entendemos el profundo amor a pesar de nuestra condición,
el corazón de Dios se revela. Y ese amor empieza a fluir no solo para ti, sino para los que te rodean. Esa misericordia la empiezas a extender a quien tú creías que no era digno de misericordia. Porque el amor de Dios no solo te sostiene, sino que te transforma. Te da nueva vida. Así que no sé cuál es el momento de tu vida ahora, pero lo que sí sé es que el Dios que pelea por ti está a tu favor. Él tiene un plan y su plan es bendecirte. Él dice que Él quiere que tú tengas el fin que tú esperas. Tengo pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis ¿el qué? El fin que esperas. ¿Usted espera un final caótico para su vida? ¿Cuántos le piden a Dios: quiero morir con mucho dolor y sufrimiento? Haz que mis últimos años llore de tanto dolor. ¿Quién ora así? Nadie, ¿no es cierto? ¿Qué pedimos? ¿Cosas buenas o no? ¿O no? ¿O no? Okay. Y Dios dice: yo trabajo para eso que anhelas, pero el camino no es el que tú has pintado. El camino que te va a llevar a ese lugar soy yo, Jesucristo. Así que en vez de andar buscando camino, conoce al camino que soy yo. Conóceme a mí, encuéntrate conmigo, haz tiempos a solas conmigo. Yo soy tu camino, el camino que te va a llevar al fin que tú esperas. Y ¿sabes qué? No es el que tú esperas, es mejor todavía. Mejor todavía. Ay, mis miles de tormenta han dejado solo olor a gloria. Hoy tengo otras tormentas y a veces lloro, a veces estoy triste, pero me recuerdo: yo te he visto, Señor, actuar en mi vida, y esto será otra vez una circunstancia que me llevará a verte, manifestarte y glorificarte. Pero soy humana y a veces me vuelvo chillona, pero Él llega y me recuerda su verdad. O manda a alguien para abrazarme y darme ánimo con su palabra. Porque Dios siempre, siempre estará peleando por ti. Pero entonces, ¿con qué nos vamos a ir este día? Con aprender a conocer y entender a Dios, para poder descubrir cuán amados somos, porque Él es el camino que nos va a llevar al fin que todos anhelamos. Solo que ese fin que anhelamos será mejor que el que tú y yo hemos planeado. Amén, amén. Señor, te damos gracias. Si gustan, te pones de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra este día.